Gloria al nombre del Señor. Estamos en el reino dividido de Salomón número 18. Amén. Y seguimos viendo el reino del norte. Y los reyes del reino del norte y los profetas. Y los acontecimientos que se dieron en ese lugar, en esa época. Por eso cuando la palabra se refiere, cuando la escritura se refiere al reino del norte, casi la mayor parte de veces usa la palabra Israel. Entonces, pero no está hablando de todo Israel, sino está hablando de la mayor parte de lo que son las 10 tribus del norte. Por eso casi siempre se refiere a Israel, y ahí es donde mucha gente se confunde, cree que cuando está hablando a todo Israel, no. Y cuando se refiere pues a la mayoría, a la minoría, que son las 2 tribus del sur, siempre el enfoque está en Judá, o sea, estas 2 tribus. Y ahora pues hemos estado enfocándonos en lo que es el profeta Elías y el rey Acab. Y hemos estado enfatizando en esta parte de Primera de Reyes, capítulo 19, 7 al 8, dice: y volviendo el ángel del Señor la segunda vez, le tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Y se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Horeb. Levántate, le dice, porque largo camino te resta. Y hemos estado enfatizando lo que le faltaba todavía a Elías, ya que Elías había visto la mano de Dios poderosamente, pero llega el momento humano del desánimo, ¿verdad? Del desánimo, y ahí vimos que él ya desanimado, pues ya hasta se quiere morir. ¿Verdad? Pero aquí nos damos cuenta que dice que llegó hasta el monte de Dios, monte de Horeb, pues, caminando sus 40 días, y ahí cobró nuevas fuerzas, porque siempre que cuando estamos así desanimados, desalentados y todo, la presencia divina es la que nos restaura. La presencia divina, muchas veces una palabra de ánimo de alguien, lo anima a uno. Entonces él, nos damos cuenta, estamos viendo lo que le faltaba todavía a Elías, y vimos el cumplimiento de lo que el Señor le había hablado a Elías ahí en Primera de Reyes 21, es donde nos quedamos la semana pasada. Capítulo 21 y al 25. Él le dice a Acab: he aquí yo traigo mal sobre ti, y barreré tu posteridad, y destruiré hasta lo último
hasta el último varón de tu casa. Tanto el siervo como el libre en Israel. En Israel, ¿verdad? El reino del norte. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira, y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado el Señor diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Entonces aquí vemos la sentencia que hay ya de parte de Dios por medio del profeta Elías. La sentencia de muerte para su familia. Sea para Acab, para Jezabel, para sus hijos, como Ocosías, que era el sucesor de Acab, y de Joram, su hermano, y de Atalía, la hija de Acab, y de Jezabel. Y también el yerno de Acab, Joram, como vamos a ver ahora en este episodio. Un dato curioso aquí en esta parte que vamos a ver es que casi simultáneamente están actuando dos reyes llamados Ocosías, uno en el reino del norte y uno en el reino del sur. Y van a haber también dos Joram, también uno en el reino del norte y uno en el reino del sur. Es un dato curioso. Y nos quedamos viendo cómo se cumple la muerte de Acab y cómo se cumple también la muerte de Ocosías, ahí en Segunda de Reyes 1:17. Dice la palabra de Ocosías: y murió conforme a la palabra del Señor. Se cumplió, tanto la muerte de su papá como la muerte de su primer hijo. Dice: y murió conforme a la palabra del Señor que había hablado Elías. Y dice, reinó en su lugar, dice, Joram. Aquí es donde vamos a darnos cuenta que existen dos Joram. Dice, y murió conforme a la... dice, y reinó en su lugar Joram en el segundo año de Joram, hijo de Josafat. Ya que uno es hijo de Josafat y el otro es hijo de Acab, rey de Judá. Porque Ocosías, dice, no tenía hijo. Entonces aquí nos damos cuenta cómo lo sucede
Este Joram a Ocosías. Pero como Ocosías no tenía hijo, el reinado le queda a su segundo hijo. Por eso menciona en el segundo año de Joram, dice, hijo de Josafat, hablando de Joram, el hijo de y está hablando del otro hijo de Josafat. O sea que son dos Joram. Entonces, este hijo de Josafat, este Joram, está reinando, dice, en Judá. Él está reinando en Judá. Porque en esta época había una buena relación, que casi siempre se mantenían peleando los dos reinos. Pero en este caso, en este tiempo, había una buena comunicación entre ellos, ¿verdad? Había una buena amistad. O sea, tanto los reyes del norte como los reyes del sur. Pero como estamos viendo, ¿qué más le faltaba a Elías? Porque le digo, largo camino te resta. Todavía tenía que seguir antes, pues, ¿verdad?, de que fuera llevado. Aquí en Segunda de Reyes, capítulo 8, vemos lo que le faltaba a Elías. Ocho. Ocho 16 al 18 dice: en el quinto año de Joram, dice, hijo de Acab, rey de Israel, especificando que es Acab, el hijo de Acab, rey de Israel. Y siendo Josafat rey de Judá, dice, comenzó a reinar Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. De 32 años era cuando comenzó a reinar, y 8 años reinó en Jerusalén, en el reino del sur. Pero dice, y anduvo en el camino, dice, de los reyes de Israel. Es un rey del sur con las mismas enseñanzas del reino del norte. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, dice. Y aquí dice, porque dice, una hija de Acab fue su mujer. Una hija de Acab fue su mujer. E hizo lo malo, dice, ante los ojos del Señor. O sea que los dos Joram son cuñados. O sea que los dos Joram son cuñados. Porque este Joram, rey del sur, se casa con Atalía, con la hija de Acab. Entonces, uno hijo de Acab y el otro hijo de Josafat. Y Josafat es hijo de Asa, también rey del
reino del sur. O sea que Asa es padre de Josafat. Y Josafat es el padre de este Joram. Entonces, Asa es su abuelo, Josafat su padre. Y de estos reyes del reino del sur, la Biblia da testimonio, como vamos a ver más adelante, que estos dos reyes, dice la palabra, que hicieron lo bueno y lo recto ante los ojos del Señor. Y esto no lo dice en ningún rey del reino del sur. Porque estos son reyes del sur. Entonces aquí leímos cómo dice: y anduvo en el camino de los reyes de Israel, el reino del norte, como la casa de Acab. O sea, todas las perversidades que hicieron en la casa de Acab. Porque dice, una hija de Acab fue su mujer e hizo lo malo ante los ojos de Dios. Siempre que la palabra manda porque siempre manda a crónicas, en el libro de Reyes solo dice lo que sucedió. Pero cuando uno agarra la referencia en crónicas, ahí se amplía el panorama y ahí dice el por qué, cómo sucedieron las cosas. Aquí solo lo menciono. Entonces aquí en Segunda de Crónicas, siguiendo este mismo relato, en Segunda de Crónicas 21, (21:1 al 6), dice la palabra. Durmió Josafat con sus padres y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, ¿verdad? En la ciudad de David, y reinó en su lugar Joram, su hijo. Y está hablando ya del hijo de Josafat, Joram, quien tuvo por hermanos, dice, hijos de Josafat, a Azarías, a Jehiel, Zacarías, Azarías, Micaías y Sefartías. Todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Judá. Y su padre les había dado muchos regalos de oro. Muchos regalos de oro y de plata y cosas preciosas y ciudades fortificadas en Judá. Pero dice, había dado el reino a Jeroboam, a Joram, porque él era el primogénito. O sea que a todos les da bienes materiales, pero ya el reinado se lo da a su hijo por ser su primogénito. Y fue elevado pues Joram al reino de su padre, y luego que se hizo fuerte, dice, mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos príncipes de Israel.
Y cuando comenzó a reinar, era de 32 años y reinó 8 años en Jerusalén. Y anduvo, dice, lo que vimos ahí en Reyes, dice, y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab. Porque, ¿por qué? Porque, dice, tenía por mujer a la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos del Señor. Entonces, imagínense la clase de suegro que tenía. La clase de suegra que tenía. Y la clase de mujer que tenía. Siendo un rey del sur. Y se consiguió a esta mujer. Qué suegrito, qué suegrita y qué mujercita. ¿Y cómo había sido criado él? Por su abuelo y por su padre, su abuelo Asa y su padre Josafat, que estos hicieron lo bueno y lo recto delante de la cosa, delante del Señor. Hicieron lo bueno y lo recto. Entonces, en esto que habló de la casa de Acab, que tenía que barrer con todo el Señor, incluye también a este rey. Yo pensaba ahorita en la mañana, pensando en esto, cuando Pablo le habla a Timoteo, ¿verdad? Cuando Pablo le habla a Timoteo, le dice, la fe no fingida, le dice de la fe no fingida, le dice, que hay en ti, la fe no fingida. Y habitó, le dice, primeramente, en tu abuela Loida, le dice, y en tu madre Eunice, dice. Y estoy seguro, le dice Pablo a Timoteo, que en ti también, le dice. Entonces aquí nos damos cuenta cómo Timoteo, y cómo le dice Timoteo, persiste en lo que has aprendido, sabiendo de quién has aprendido. La enseñanza él tenía una enseñanza de maestros judíos, como lo tuvo el Señor Jesús, de niño. Pero la influencia que ejerció su abuela y su madre, eso tuvo mucho que ver, porque ellos fueron los que lo educaron. Los otros le dieron instrucción. Ellos le dieron instrucción. Pero ya la formación se lo dio su abuela y su madre, Eunice. Y aquí vemos esto completamente al revés. Completamente al revés con este rey, esta influencia negativa de esa familia de Acab, porque dice, e hizo lo malo ante los ojos del Señor. O sea, no siguió los caminos de su abuelo y de su padre.
¿Y qué hace Dios por esta maldad? ¿Qué hace Dios? Se queda como que no sucedió nada. No, ahí vamos a ver lo que hace el Señor por medio de Elías. 21:11. Y aquí de Segunda de Crónicas al 15 dice la palabra. Porque aquí está hablando de este Joram, rey del sur. Además de esto hizo lugares altos en los montes de Judá, e hizo que los moradores de Jerusalén fornicasen tras ellos, y a ello impelió a Judá. Y le llegó una carta del profeta Elías. Ahí ya no llega Elías personalmente, porque ya es el final de su carrera, como vimos. Largo camino te resta. Le llegó una carta del profeta Elías que decía: el Dios de David, tu padre, ha dicho así. El Dios de David, tu padre. Ya está hablando del reino del sur. Ha dicho así: por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, o sea, su abuelo, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab. Y además le dice: has dado muerte a tus hermanos. Has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales, le dice, estos tus hermanos, dice, los cuales eran mejores que tú. Eran mejores que tú. Y ahí viene la sentencia. He aquí, dice el Señor por medio de la carta de Elías, he aquí el Señor herirá a tu pueblo, dice, de una gran plaga. Y tus hijos y tus mujeres y a todo lo que tienes. Una plaga para todo. Y a ti, le dice directamente lo que le va a pasar a él, imagínense. Imagínense lo que le iba a pasar a él. Y a ti, dice, con muchas enfermedades. Y muchas enfermedades son muchas. Muchas enfermedades. Con enfermedad, le dice, de tus intestinos. Se le enfatiza dónde le va a caer más el juicio, en sus intestinos. Hasta que se te salgan, mientras que muerte, hasta que se te salgan a causa de tu persistente enfermedad. Esto lo lleva a tener una muerte completamente indigna. Entonces nos damos cuenta cómo es de importante realmente un buen dirigente. O sea, lo importante es
tener un buen dirigente, pero seguir el ejemplo de ese dirigente. Y nos damos cuenta cómo es los efectos negativos de seguir a un mal dirigente. Porque este hombre tomó esa decisión, porque la decisión fue de él puramente. Él tenía un buen ejemplo. O sea, lo que había logrado Asa y lo que había logrado Josafat. Ya todo esto que él le enseñaron y todo lo echó por tierra. No siguió en ese camino. ¿Por qué? Por la influencia negativa de esta familia. Se alió a esa familia. Cuando un hijo andaba enamorado de una muchacha, le dio un consejo, delante de mí se lo dio el pastor a mi hijo, le dijo: no te vayas a enredar con esa familia. Porque él sabía, no te vayas a enredar con esa familia, porque ese es el problema. Esa influencia, y él influenció también al pueblo, a Judá. Le dice: y mataste a tus hermanos. Mataste a tus hermanos que eran mejores que tú. ¿De dónde venía esa influencia asesina? De Jezabel. Una influencia asesina de esa mujer, su suegra. El pastor, cuando les hablaba a los jóvenes allá, les decía, antes de casarse, decía, vayan a ver cómo vive la suegra, decía. Miren cómo vive la suegra, decía. Porque así como es la madre, decía, así va a seguir siendo la hija, decía. Entonces pónganle, decía a los jóvenes, mucho cuidado a la suegra, decía. Y es verdad. Salvo pues que la suegra sea mala, pero la persona, el Señor la alcance pues, y la haga enmarcarse dentro de la palabra. Porque lo que nos mantiene fuera de toda influencia es la enseñanza bíblica. Pero tiene que ser como dice la misma palabra, ¿verdad? Tiene que hacerse parte de la vida de la persona. Entonces, así como esta mujer fue una asesina, él también mató a su familia. Y a la verdad, dice, ninguno fue como Acab, dice. Ninguno fue como Acab, que se vendió, dice, para hacer lo malo ante los ojos del Señor. Porque, dice, porque Jezabel, su mujer, dice, lo incitaba. Ya que él no tenía un carácter firme. No tenía un carácter firme. Es lo que decía mi hermana de hoy del presidente de Francia. Imagínense chipotearle la cara frente a los periodistas, ahí los camarones le tomaron y le da la gran cachetada. Entonces no son personas de carácter.
sino que se agachan. Cuando la esposa habla algo conforme a la palabra y uno no tiene la razón, uno tiene que agachar la cabeza, porque ella está citando la palabra. Pero cuando es su opinión personal, es diferente. Pero una vez se enmarque dentro de la palabra, porque su mujer lo incitaba, dice 1 Reyes 21-25. Entonces él decreta este castigo para este hombre. Y ahí en el 21, 15 al 20, dice la palabra, y a ti le dice, con muchas enfermedades y con enfermedades de tus intestinos hasta que se te salgan a causa de la persistente enfermedad. Entonces el Señor, dice, para cumplir lo que él había dicho, entonces el Señor despertó contra Joram la ira de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes. Y subieron contra Judá e invadieron la tierra y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey, y a sus hijos y a sus mujeres, y no quedó más hijo, sino que solamente Joacás, solo uno escapa, el menor de sus hijos. Después de todo esto, el Señor lo hirió, dice, con una enfermedad incurable. ¿En dónde? En los intestinos. Se cumplió la palabra para juicio de parte del Señor, por medio de Dios. Y aconteció que al pasar muchos días, dice, al fin, al cabo de 2 años, imagínense, 2 años de estar con otra enfermedad, con otra enfermedad, con otra enfermedad, con otra, que le digo que eran muchas las enfermedades, con otra enfermedad. Al cabo de 2 años, los intestinos se le salieron por la enfermedad, muriendo así de enfermedad muy penosa, muy penosa, y no encendieron fuego en su honor, como lo habían hecho con sus padres, con Asa y Josafat. Cuando comenzó a reinar, era de 32 años y reinó en Jerusalén 8 años y murió, dice, sin que lo desearan más. ¿Quién aguanta con una persona con los intestinos de fuera? ¿Quién aguanta esa pestilencia? ¿Quién aguanta toda esa maldad que hizo? Sin que lo desearan más. Y lo sepultaron en la ciudad de David, dice, pero no en los sepulcros de los reyes. No tuvo honores, no tuvo nada de esto que tenían estos reyes. Se cumplió a cabalidad lo que el Señor había hablado por medio de él. Esto era una de las cosas que le faltaba cumplir a Elías. Y por eso es que
Por eso es que le dice aquí en 19, y volviendo el ángel del Señor le dijo, por segunda vez le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Y se levantó pues y comió y bebió. Ya fortalecido con aquella comida, caminó con 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios. Y el 15 dice, y le dijo el Señor, ven y vuélvete por tu camino y por el desierto de Damasco. Y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Le está diciendo lo que le faltaba todavía. Y vemos cómo dio esa última carta. Ya no personalmente, ya no llegó ante el rey, sino le mandó una carta. Y se cumplió a cabalidad. Y esto de Jehú y esto de Hazael también se tiene que cumplir. Y eso es lo que nos toca ver, cómo él va a ungir, porque ahí mismo, aquí mismo habla en el 19 de Primera de Reyes, dice, y partiendo él de allí halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías, y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él dijo, ve y vuelve, porque ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y lo mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio y le dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Y le servía. Entonces tenía que cumplirse eso del llamamiento que le había hecho a Eliseo para que fuera su sucesor, y nos damos cuenta cómo este hombre solamente le tira su mano, le tira el manto nada más, y él entiende que ese es el llamado de Dios. Él no entiende todavía muchas cosas, pero sabe que tiene que servirle a este hombre de Dios. Y tiene que aprender, como dice ahí en Segunda de Reyes 2. En Segunda de Reyes 2. Dice, aconteció que cuando quiso el Señor
alzara a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque el Señor me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive el Señor, y vive mi alma, que no te dejaré. Tu alma. La decisión: no te dejaré. Y descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que el Señor te quitará hoy? ¿Sabes que el Señor te quitará hoy a tu Señor sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé. Ya esto ya es después del proceso donde había servido, donde había sido formado, que es lo normal en un ministro. Y Elías le volvió a decir a Eliseo: quédate aquí, porque el Señor me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive el Señor, en cuya presencia, y vive tu alma, que no te dejaré. Volvieron pues a Jericó y se acercaron a Eliseo. Y los hijos de los profetas que estaban en Jericó le dijeron: ¿sabes que el Señor te quitará hoy a tu Señor sobre ti? Él respondió: sí, lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Y fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante de lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Y tomando Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron uno y a otro lado, y pasaron ambos en seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que yo haga por ti, antes le dice que yo sea quitado de ti. Y le dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él dijo: cosa difícil has pedido. No pidió nada fácil, sino algo difícil. Pero le pone la condición: si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Le puso la condición. Él quería una doble porción. Él se tenía que ir, pero este espíritu que estaba en Elías tenía que reposar sobre Eliseo. Donde lo que Dios había hablado por los juicios que él había determinado para la casa de Acab, tenían que seguirse por medio de Eliseo. Ya es por medio de Eliseo que el Señor va a obrar, ya no por medio de Elías. Y por eso es que él le dice que le falta todavía ir a ungir a Eliseo como su sucesor. Entonces, ahora que nos toca ver cómo es ungido, vimos cómo es llamado, cómo es formado, porque le va a servir, y le va a servir durante ese tiempo, ahí con los hijos de los profetas. En el tiempo habían escuelas de profetas, ¿verdad?
Profeta de ahora, la gente todo se como, hijo mío, dice el Señor, ya es un profeta. No, esa era una escuela de profetas. Entonces nos queda ver ahora cómo se tiene que cumplir lo que aquí dijo el Señor. Esto ya no lo va a ver Elías, pero ya se va a realizar por medio de Eliseo. Y por eso le dice, dame una doble porción de tu espíritu. Cosa difícil has pedido. Pero como no se le desprendía, ahí estaba, señal de una persona que desea. Todo el que desea y encuentra a un maestro de la palabra que le enseñe, no se desprende de él. Ahora el que es religioso se va y viene, va y viene, va y viene. Y él solo va y viene nada más. Pero el que tiene deseos, quiere aprender. Padre, te damos gracias, bendecimos tu santo nombre. Damos a